Bueno amigos, muy buen día. Hoy, como todos los martes, iniciando nuestro espacio de sabiduría financiera. Este es de los espacios en el que completamos hoy el número 6. Ya hemos tratado varios temas del libro de Huberley. Yo lo paro aquí. Ya hemos tratado varios temas del libro de Huberley Lodoño, Dinero, Felicidad y Tiempo Libre. El presente, pasado y futuro de nuestras finanzas, el manejo de los bancos y hoy vamos a tratar el tema de la pensión como modelo de negocio. El ingreso residual más elegante y lindo, hermoso, se llama pensión. Entonces, Huberley Londoño lleva 20 años de experiencia en el área de inversiones, de empresarismo, de negocios, de asesoría y consultoría financiera para empresas y personas naturales. Él en este libro puso toda esa sabiduría y toda esa experiencia para que nosotros seamos más prósperas personas y tengamos más tiempo, más dinero y más felicidad. Entonces, desde Medellín Próspera, que es un movimiento y una fundación que hemos constituido, que tiene una propuesta de valor. Los fundadores somos Alex Infinito, que está presente, Huberley Londoño, que también está presente, y yo, Próspero Alberto Hernández. Esa propuesta de valor dice que formamos en competencias financieras, relacionales y emocionales con un modelo educativo experiencial que inspira a personas a desarrollar su potencial humano para crear riqueza integral. En el chat de YouTube nos va a apoyar Daniela Yurani Amariles Laverde, que está presente. Dani, buenos días. Hola, buenas tardes para todos. Alex Infinito, buenos días. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos. Ok, gracias. Señoras y señores, muy buen día. Entonces, maestro Huberley, somos todos oídos y prestos a tus enseñanzas. Muchas gracias, hombre próspero. Pues les doy la bienvenida a todos. Yo creería que este es uno de los mejores modelos de negocio o de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Es el ahorro que vas a tener para el resto de tu vida. Es el dinero que te va a sostener, que te va a mantener el resto de tus días. Entonces es bien importante entender cómo vas a vivir los últimos días de tu vida. Después de los 60, de 70 años, cuáles van a ser tus ingresos y cómo vas a vivir. Yo he acuñado una frase que me encanta y cada vez que la digo me encanta más y es: o te pensionas o te condenas a trabajar el resto de tu vida. Es básico, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Pues ahorre. De todo lo que produces diariamente, pues ahorra algo para poder tener una vida digna y una vida tranquila los últimos años de la vida, ¿sí? Que no te pase lo de la cigarra y la hormiga, la fábula esta tan famosa, donde nos ponemos más a rumbear la plata y a gastándola en deseos de cosas que no necesitamos, anticipamos los deseos y después vamos a tener una vejez un poco traumática. Entonces el mensaje básicamente es: vamos a manejar la pensión como modelo de negocio. Primera premisa: no trabajamos ni para el régimen privado ni para el régimen público, trabajamos para usted. Queremos que usted sea el que se beneficie, que usted sea el que conozca cómo funciona el régimen de pensiones en Colombia y obtengas la mejor pensión para usted basado en su realidad financiera. Hay varios modelos que hay desde el punto de vista de pensión como modelo de negocio. Pueden haber más de 5 o 6 modelos diferentes y la idea es que trabajes para una buena pensión. Entonces, para poder aterrizar un poco el concepto, no sé si de pronto en esta introducción Próspero o Alex quieran comentar algo para ya meternos un poco más en el tema un poco más técnico.
Yo de mi parte no tengo comentarios, solo tengo la expectativa de tus grandes enseñanzas. Adelante, Juve, somos todos tuyos. Listo. Ahí se ve la pantalla. Sí, ahí la estamos viendo. Listo. Vamos a darle un poquito acá de zoom. Bueno. Entonces la frase que me encanta a mí básicamente es esta: te pensionan o te condenan a trabajar el resto de tu vida. Vamos a mirar los dos regímenes que tiene Colombia. Hay algunos otros que también los vamos a conversar porque es muy larga la charla si nos podemos hablar de todos, pero vamos a hablar desde el punto de vista como modelo financiero para nosotros. No trabajamos ni para el régimen público ni para el régimen privado. Básicamente lo que vamos a hacer es cuál es el mejor modelo para mí, ¿sí? Basado en tu realidad financiera. Nosotros te damos las herramientas, pero tú haces la escultura. ¿Me jubilo o mi destino es trabajar el resto de mi vida? Básicamente es lo que yo ahorre durante toda mi vida y empiezo a recoger esos frutos en mi vejez. Es una pregunta muy recurrente, hombre, ¿cuál de los dos regímenes me sirve más en Colombia? Pues la verdad es que yo digo que es como una huella, como la huella personal de cada uno, totalmente diferente para todo el mundo. No es igual. Cada quien va a tener su pensión de acuerdo a la realidad financiera. Quiero que miremos esta gráfica porque considero que vamos a llegar a viejitos, vamos a llegar a los 60, 70 años. Si miramos esta gráfica, es básicamente la población mundial. La población mundial con respecto a la esperanza de vida. Si nos vamos a 1800, fijámonos en 1800, donde se alcanzaron los primeros 1.000 millones de personas sobre la Tierra, la esperanza de vida era del orden de los 35 años. 220 años después, o sea, 2020, nos fijamos en el 2020, que está más o menos en la mitad, estamos alrededor de 7.700 millones de personas en la Tierra y la esperanza de vida a nivel global es de 70 años. Quiere decir que hemos pasado de 1.000 millones a 7.700 millones de personas y la esperanza de vida ha pasado de 35 años a 70 años. Hemos doblado la esperanza de vida. Si lo miramos hacia futuro, la esperanza de vida va a estar subiendo. 70 años en el 2020 a nivel global. Colombia, la esperanza de vida de un niño que está naciendo hoy en el 2020 es de 75 años. Y ese 75 años es promedio hombres y mujeres, es más o menos 77, 77 y medio las niñas, las mujeres, 73, 72 y medio, 73 años los hombres. En Colombia, las mujeres se pensionan a los 57 y los niños a los 62, pero las mujeres viven en promedio 5 años más que los hombres. Primera recomendación para todas las mujeres: el mejor negocio que pueden hacer es tener una buena pensión. Es casi 10 años más rentable para las niñas que para los hombres. Las niñas se pensionan 5 años antes y viven 5 años más. Entonces, mujeres, por favor, traten de ir a la pensión como primera recomendación importante. Si miramos esa curva que va subiendo ahí con la esperanza de vida, cada vez la esperanza de vida está subiendo de la población mundial. Más o menos, si se estima que para el año 2050 la esperanza de vida en Colombia estará entre 79 y 80 años. Y para el año 2100 podemos estar hablando de 85, 90 años. ¿Qué quiere decir? Cada año, cada vez que pasa el tiempo, vivimos más por los avances tecnológicos, por la calidad de vida, etc. Conclusión: vas a llegar a viejito, preocúpate por tu pensión. Si vas a llegar a 90 años de vida y te pensionas a los 60, tienes 30 años para disfrutar tu pensión. Y la pensión se logra con 26 años de trabajo, ahorrando un porcentaje de ese dinero. Conclusión: es supremamente rentable, supremamente buen negocio cotizar para pensión. Cotizas durante 26 años y te tienen que devolver esa plata por 30 años, ¿sí?
Vamos a aclarar un poquito los dos regímenes que tenemos en Colombia, pero antes de eso, miremos esta gráfica. Es una gráfica sacada de la OCDE, donde más o menos miramos cómo es los gastos y los ingresos de una persona desde que nace. Desde el año cero, nosotros somos más que todos subsidiados, recibimos dinero más o menos hasta los 22, 25 años, somos subsidiados, pero después de los 22, 25 años empezamos a producir dinero. Y esta es la curva de producción de dinero, donde más o menos alcanzamos nuestro tope máximo de ingresos entre los 45 y 55 años. Es el tope, y a partir de ahí nuestros ingresos empiezan a bajar. ¿Cuál es la idea? En esa curva ascendente que están viendo ahí, que es una curva más o menos de unos 25 años, entre 25 a 50 años, ahorre para tu pensión. Eso es básicamente el mensaje. ¿Te pensionas o te condenas a trabajar el resto de tu vida? ¿Sí? Entonces, conclusión de esta primera parte, ahorre. Es uno de los mejores negocios que puede hacer. La pensión en Colombia se logra con 26 años en el régimen público, 25 años y unos 4 o 5 meses en el régimen público, y más o menos 3 años antes, unos 22 años larguitos en el régimen privado, 1.115 semanas y 1.300 semanas. Pero si tú te pensionas y llegas a vivir los 90 años, que es más o menos el estimado de la proyección mundial, vas a trabajar alrededor en promedio de 24 años y te tienen que dar pensión por 30 años. Muy buen negocio. No sé si mis colegas quieren aportar algo, Alex. Sí, definitivamente planear la vida financiera después de la edad productiva, o de lo que en nuestro medio se conoce como edad productiva, es muy importante y necesario. Este es un modelo muy interesante. Huberley lo ha trabajado mucho, lo ha estructurado muy bien, y pues frente a las situaciones, digamos, normales o lo que conocemos de la economía hasta hoy, es una opción muy interesante, sobre todo desde el punto de vista del planteamiento como unidad de negocio, que es lo que plantea Huberley. Sí. Listo, perfecto. Gracias, Alex. Entonces, ¿qué? Bueno, aquí vemos que la esperanza de vida en Colombia es de 75 años hoy. Hubert, ¿Sí? perdón, por aquí Chechin nos dice, buenas tardes, yo llevo 20 años cotizando y no he parado de cotizar. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo algún tipo de beneficio? Decirle que te diga cuántos años tiene, más o menos, y yo te digo qué beneficios puede tener. Enseguida. 37. Tiene 37. O sea, empezó a los 17. Muchacho tan precoz, hombre. Enseguida que miremos un poco cómo se comportan los regímenes, le puedo dar más información detallada con lo que me estás diciendo. Entonces, esperanza de vida en Colombia hoy, un niño que nace hoy va a vivir 75 años más o menos. Pero, ponle cuidado a este mensaje, pero una persona que hoy tenga 50 años, ¿sí? Su esperanza de vida es de 82. Una persona que tenga hoy 60 años, su esperanza de vida es 86 años. ¿Qué quiere decir eso? Que usted que me está escuchando y tiene 40, 45 años, su esperanza de vida no es 75, eso es la esperanza de vida del que está naciendo, que todavía tiene que recorrer un tramo de peligros en la vida. Nosotros que ya estamos entre los 40 y 50 años, nuestra esperanza de vida está en el orden de los 80 y pico años. Quiere decir que es muy buen negocio tener una buena pensión. Entonces, en Colombia hay básicamente 4 regímenes, 4 privados y 1 público. Los privados pues son grandes emporios económicos, Protección, Grupo Empresarial Antioqueño, Porvenir, el ingeniero Sarmiento Angulo con su pool de bancos, Colfondos lo acaba de comprar una compañía chilena, se llama Habitat AFP. Sí. Perdón, ¿puedes ampliar la presentación, por favor? Ponerlo en presentación. Voy. Gracias. ¿Ahí se ve? Sí. Listo. All Mutual lo acaba de comprar unos inversores chinos con sede en Singapur, grandes grupos económicos. ¿Por qué? Porque es que el régimen de pensiones es un excelente negocio para ellos.
y para nosotros sí lo sabemos hacer como modelo de negocio. Y el gobierno colombiano a través de Colpensiones. Entonces vamos a ver cómo funcionan. Quiero que esta tablita me la entienda muy bien, porque acá vamos a desprender realmente lo que estamos abonando nosotros para la pensión, ¿sí? En nuestra pensión nos retienen o pagamos mensualmente el 16%, ¿sí? Si hablamos del régimen privado, básicamente es una cuenta individual, es como yo abrir una cuenta de ahorros y mensualmente voy a llevar ahí un dinero que es equivalente al 11.5 de mi salario o de mi aporte. Ojo con esto, me retienen el 16%, 16% es lo que pago mensual, pero lo que ahorro es el 11.5%, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque más adelante vamos a desprender de ahí el tema del modelo de negocio. De eso, si yo soy un empleado y trabajo para una compañía, el empleador me paga el 12% y yo como empleado pago el 4%. Si yo soy independiente, tengo que pagar el 16%. Si tengo más de 4 salarios mínimos, pago un 1% más, o sea, hace 16, sube a 17. Pero a mi cuenta individual sigue yendo del 11.5. Y si gano más de 16 salarios mínimos, ese 16 sube a 18%, llegando a 25 salarios mínimos, pero 18% pago mensual. Pero a mi cuenta individual sigue yendo solo el 11.5%. ¿Qué pasa con el otro 4.5%? Pues se divide en 3 factores fundamentales. Uno, un seguro, que es muy bueno porque ya sabemos que tenemos un seguro. En caso de muerte, la pensión le queda a mi familia, a mi esposa o a mis hijos si son menores de 26 años. Y en caso de algún accidente y quede con problemas de discapacidades, obtengo una pensión por discapacidad. Entonces mira que ese seguro, cuando estoy pagando la pensión, también es muy importante tenerlo. A ese seguro vale más o menos 1.6, 1.7%. Hay 1.5% que el gobierno me retiene, que es el 2, 4, 5 puntos. El siguiente 1.5 va al fondo de garantía de pensión mínima. Este es un aporte que me retienen a mí para aquellas personas que tienen bajos recursos o no alcanzan a una pensión. Me retienen 1.5 para yo abonarle a esas personas, ¿sí? Y más o menos el 1.3% es el valor de administración que cobra el fondo de pensiones. Es decir, que mensualmente tú le estás dando el 1.3% de tu salario a esa entidad que ella se lo lleva de enterito. Ahí está el 4.5 y por eso ahorra solamente el 11.5. ¿Estamos claros ahí? Entonces es muy importante acá. Si estoy en un régimen privado, yo solo ahorro el 11.5 de mi pensión. Y aquí viene un tema importante. Dependiendo de la edad que tú tengas, si tú aportas como salario, solamente vas a aportar el 11.5. Pero si tú aportas como pensión voluntaria, ¿sí? Pensión voluntaria, no tienes que pagar ese 4.5 que se pierde. ¿Listo? Bueno, ¿Sí? ¿hay preguntas o ahorita das un espacio para ellas? Termino esta sección y empezamos con las preguntas. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, Colpensiones y cómo funcionan las dos. Entonces, AFP, si yo me quiero pensionar, necesito más o menos 110% de un salario mínimo, básicamente. Y lo que tenga ahorrado, ojo, todos aquellos que les va a llegar los estratos que llega cada trimestre, o sea que estas próximas semanas le llega el estrato de las pensiones, mire cuánto tiene ahorrado, multiplíquelo más o menos entre 0.3 y 0.5, multiplíquelo por 0.4, que sea el promedio, cálculo para la AFP, que es la segunda parte que estamos viendo esta filmina. Lo multiplicas por 0.4%, es decir, 0.004%. Eso es su pensión, básicamente. ¿Sí? Si quieres ganarte un salario mínimo, necesitas ahorrado más o menos 241 millones de pesos. Colpensiones, al contrario, lo que usted hace es comprar semanas, semanas y semanas. Y para la persona que preguntó ahora que llevaba 20 años cotizados, usted necesita 1.300 semanas. 20 años, esa persona debe tener más o menos unos 1.000 semanas ya.
cada año son alrededor de 51 semanas. Esa persona debe tener un poquito más de 1000 semanas cotizadas. ¿Qué pasa? Por cada semana adicional, perdón, la tasa de conversión es el promedio en Colpensiones. Vas a sacar el promedio de los últimos 10 años que ganaste. Tu salario sobre lo que cotizaste los últimos 10 salarios, los últimos 10 años. A eso le vas a sacar el promedio de esos 10 años y lo vas a multiplicar por 0.65. Esa va a ser tu pensión. Básicamente, ahorita terminamos con un ejemplo para que me entiendan un poco mejor. ¿Qué es importante acá? Que si usted tiene más de 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales te dan un 1%. Es decir, la tasa de conversión, si tienes 1.350, ya no es 65%, sino 66%. Si tienes 1.400, ya no es 66, sino 67% y va subiendo un 1%. ¿Sí? La fórmula que ustedes ven aquí abajo es la fórmula de conversión, de cómo va a quedar tu pensión, y se hace básicamente sobre el promedio de los últimos 10 años. Es decir, ¿qué es importante en Colpensiones? Que tu pensión los últimos 10 años no tener el mayor ingreso posible o pagar sobre el mayor posible. ¿Qué está pasando en este momento con todos los que somos independientes o las personas que están independientes? Que se están metiendo con esta coyuntura que se tiene. Se cancela el vale 34 de los pesos. No cancelé. Disculpe. ¿Qué está pasando en este momento? Que hay personas que los independientes sobre todo se están quedando sin el ingreso. Entonces, si están en esos últimos 10 años, van a tener problemas y lo que van a hacer es bajar el promedio de su pensión y su pensión lo que va a hacer es reducir un poco. ¿Qué se recomienda a estas personas? Pues hay varias cosas para hacer, ¿sí? Va a depender mucho del flujo de caja de las personas. Porque si usted viene pagando sobre 4 salarios mínimos y por el problema que tiene va a pagar sobre 1, tu promedio te va a bajar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso para saber qué decisión se toma. Daniela, démosle con las preguntas, por favor. Listo. Claudia nos dice, muy buenas tardes, yo tengo 43 años y nunca he cotizado, soy independiente. ¿Podría empezar a cotizar en pensión? Ve, 43 años, en la privada puedes pagar con un salario mínimo. Para plata de hoy son 250.000 pesos que hay que pagar, ¿sí? Diarios. Perdón, mensuales. Si tienes 43 años, en la privada necesitas más o menos 22 años. Es decir, cotizando ininterrumpidamente de hoy de 43 años hasta los 65 años, tienes una pensión de un salario mínimo hasta el resto de tu vida. Para mí sería muy buen negocio empezar a cotizar, y si quieres hacer mejores cuentas es muy fácil para que sepas cuánto tienes que dar de dinero hoy. Multiplica 250.000 pesos para saber el dinero de hoy que tienes que invertir. 250.000 pesos lo vas a multiplicar por 120, 240, 260, 280 más o menos, 280 meses, que es los meses que tienes que cotizar. Eso te da un valor, ¿sí? Lo que te den. Eso es lo que tienes que pagar durante los próximos 22 años y logras una pensión. Para mí sería un excelente negocio empezar a cotizar. Súper, bueno. Lina nos dice, buenas tardes, ¿ese seguro es para los dos regímenes? Sí, el seguro es exactamente igual, se comporta exactamente igual, tanto en régimen privado como en régimen público. Se comporta exactamente igual. De tal forma que, aparte de que estás pagando pensión, estás pagando también un seguro. Jason Velázquez, buenas tardes, ¿qué fondo de pensiones recomiendan, privado o Colpensiones? Tengo entendido que los privados solo me entregan dinero hasta que se me acaben los ahorros, y Colpensiones me da la pensión vitalicia. Ese es un rumor de pasillo que es totalmente falso, que en un régimen privado se cancela o se acaba el dinero. Eso es mentira, no sé de dónde salió eso, pero eso no es cierto. La pensión está estipulada para que te llegue hasta que la muerte te separe. Hay unos 6 modelos de pensiones cuando te haces con un privado,
¿sí? Unos 6 modelos. Dependiendo de eso, pues los flujos van a ser o más altos o más pequeños, pero ninguno te deja sin dinero en tu vida, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mejor? Si ganas, pone cuidado esta información, si ganas hasta 1.7 salarios mínimos, 1.7 salarios mínimos es igual cualquiera de los dos. Con los dos te vas a pensionar con un salario mínimo, ¿sí? ¿Cuál sería de pronto hasta mejor? El régimen privado, porque en el régimen privado te pensionas con 1.150 semanas, en el público necesitas 3 años más para llegar a las 1.300 semanas, hasta 1.7 salarios. Después de 1.7 salarios, va a depender mucho de cómo van a ser los últimos 10 años de tu pensión. Si los últimos 10 años de tu pensión, no, de tu aporte, si los últimos 10 años de tu aporte los puedes incrementar, pues de pronto puede ser mejor Colpensiones. Y si durante toda tu vida tuviste ingresos muy altos, de pronto puede llegar a ser mejor la privada. Entonces mira que depende de muchos factores, ¿sí? Listo. Felipe López. Buenas tardes. ¿Por qué algunos gurús financieros no ven con buenos ojos los fondos de pensiones como plan de retiro? Por ejemplo, Kiyosaki no recomienda mucho apostarle al fondo 4K que se maneja en Estados Unidos. ¿En qué escenarios puede ser contraproducente optar por la pensión como mi opción de retiro? Por ejemplo, si un país quiebra como pasó en Grecia o lo que pasa en Venezuela. Mira que Robert Kiyosaki cuando sacó su libro Padre Rico, Padre Pobre en el año creo que fue 98, hace 22 años, viene diciendo que el régimen de pensiones se va a quebrar. Se va a quebrar, que eso no es negocio. Yo por el contrario, y es de las discrepancias que tengo con Robert Kiyosaki, tengo algunas otras con él, pero esa es una de las importantes que tengo con él. Yo por el contrario no creo que el régimen de pensiones se vaya a quebrar, ¿sí? No considero eso y para mí es un excelente negocio tener inversiones como pensión. Por eso esta charla, maneja tu pensión como modelo de negocio. Básicamente yo veo la pensión como un negocio, pero no es mi único negocio, ese es uno de los negocios. Tengo otros negocios que me dan otros ingresos, pero la pensión como tal es un buen negocio. Entonces, ahí te respondo eso. ¿Qué pasó en Grecia y como Venezuela? Es un factor que independiente de lo que tú tengas, tú haces propiedad raíz, inviertes en bolsa, compras oro, etcétera, montas un negocio, todo, cualquier negocio que tú montes tiene riesgos. O por ejemplo, para no ir muy lejos, haces unos ahorros en CDT, como pasó en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Que lo llamaron por mucho tiempo el corralito. En Argentina que durante algún tiempo cerraron los bancos, nadie podía retirar más de 300, 500 dólares al mes en los bancos y todos los que tenían ahorros en los bancos se congelaron. Eso ha pasado en varios países, por eso cuando vamos a votar hay que ir a votar y apostarle a muy buenos gobernantes, porque si llegamos a un tema populista puede pasar que nos metamos en problemas. Es un riesgo país, independiente donde tengas tu dinero, va a estar en riesgo, pero es diferente cuando el riesgo lo asumo yo, ¿sí? Donde tengo que tener el conocimiento para manejar mi dinero cuando el riesgo lo asumen otros y me tienen que garantizar a mí. Hay un señor un poquito platudo que yo admiro mucho y lo sigo, que se llama Carlos Slim. Es el dueño de Claro y de grandes compañías. Durante mucho tiempo estuvo en el top 5 de los hombres más ricos del mundo. Ahorita pues ha bajado un poco. El hombre decía, haga negocios con el gobierno, que el gobierno no se quiebra. Si el gobierno necesita dinero, básicamente sube los impuestos. Y si miramos Grecia ya se recuperó, efectivamente bajaron las pensiones, pero ya las recuperaron, ya la gente está con sus pensiones y eso pasó en diferentes partes del mundo. Hay temas coyunturales como Venezuela, ¿sí? Pero ese es otro cuento. De todas formas, mi recomendación es, uno de tus modelos de negocios importantes es tu pensión como modelo de negocio. Robert Kiyosaki lleva más de 20 años diciendo que se van a quebrar y ahí están, funcionando bastante bien, cada vez mejor, pienso yo. ¿Qué hay que hacer? A medida que pasa el tiempo, los promedios de vida de las personas crecen, pues se está remodelando, se está cambiando, y eso se viene haciendo. Dani, otra pregunta. Listo, hasta ahí. Muchas Bueno, gracias. sigamos. Entonces vamos a seguir y vamos a entender un poquito esto. Esta gráfica me gusta bastante porque aquí yo te voy a demostrar, si me puedes seguir renglón a renglón esta gráfica, te voy a mostrar el excelente negocio que es la pensión y por eso a mí me encanta.
Ya sabemos que a nuestra pensión llevamos el 11.5 de nuestro ingreso mensual, ¿sí? Es decir, que si yo quiero ahorrar un salario para mi pensión, yo necesito 8.7 meses. 8.7 meses, yo guardo un salario y lo guardo para mi pensión en mi vejez. Si yo necesito 1.300 semanas, es decir, 303 meses, aproximadamente 25.28 años, después de cada 8.7 meses yo guardar un salario, después de 25 años laborales, yo alcanzo a guardar dinero para 35 salarios. Es decir, durante 25 años yo trabajo y hay personas que dicen, no, es que eso de la pensión es un atraco, eso es un robo, etcétera, planear la peste de la pensión. Pero ¿cuánto ahorraste para pensión? Ahorraste 35 salarios. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los 35 salarios? Usted tiene que mantener el resto de tu vida después de que te pensiones. Tú ahorras para 35 salarios. ¿Cuánto vas a vivir? ¿Te acuerdas de la segunda gráfica que vimos? Vas a vivir por lo menos 28, 30, 35 años. Y ahorraste para 3 años. No va a ser negocio. Para mí es excelente negocio. ¿Sí? Ahora, recordemos que no nos pensionamos con el 100% de nuestro último ingreso, sino con un porcentaje del promedio de los últimos 10 años o con el dinero que tenemos ahorrado. Total, y haciendo un promedio del 60%, eso nos lleva a 4 años. Pero, si yo ahorré eso en el año 1, un salario en el año 1, no es lo mismo que en el último año. Eso tuvo que ha estado creciendo, ¿sí? Básicamente. Ese crecimiento se va más o menos a 225% traído a valor presente con IPC. Eso me da para 110 meses, equivalente a guardar dinero para mi retiro de 9 años. ¿Y cuánto voy a vivir? 30 años. Excelente negocio. Si me siguieron esta tabla, se van a dar cuenta que si querías una pensión más grande, lo único que ahorraste fue para 3 años, ¿sí? Y que te tienen que mantener por 30 años. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo de ahí? ¿Me entendieron? Ahora vamos a mirar cómo es que funcionan los números. Yo me tomé el atrevimiento, tengo esta gráfica, de trabajar por 26 años la pensión, y lo hice para 4 salarios mínimos. Suponiendo que una persona durante 4 salarios mínimos ganó ininterrumpidamente 4 salarios mínimos durante 26 años. ¿Cuál es su pensión? Tanto en el régimen privado como en el régimen público. Vamos a ver cómo funciona. Importante acá, los regímenes privados, básicamente usted tiene una cuenta individual, ¿sí? Una cuenta de ahorros donde metes mensualmente el 11.5% de tu salario y eso está invertido en diferentes inversiones a nivel global. Uno de los fondos donde más invierte las pensiones es en bonos del gobierno, es decir, el gobierno coge ese dinero nuestro y lo usa para hacer las carreteras 4G, para diferentes inversiones del país y paga intereses a esos fondos. Más o menos así es que funciona, ¿sí? También invierten en bolsa, también invierten en oro, en petróleo, en diferentes elementos de inversiones invierten estos fondos, ¿sí? Los que les va a llegar ahorita al estrato se van a dar cuenta que va a bajar un poquito, sobre todo los que están muy jóvenes van a ver una caída importante. Los que ya están arriba de los 50 años no los va a afectar tanto. ¿Listo? El promedio de los últimos años de las rentabilidades que han tenido los fondos es del orden del 8%, entre el 8 y el 10%, dependiendo del fondo. Yo lo hice en interés compuesto de un 9%. Es decir, esta columna que estamos viendo acá que dice saldo 11.5%, lo puse al 9% en valor presente y siempre se estuvo capitalizando y llegué que al 2020, si yo me voy a pensionar con ese régimen, yo alcancé 273 millones ahorrados, que multiplicado por el 0.4% de mi pensión, mi pensión hoy en ese fondo sería de 1.094.000 pesos, ¿sí? Pero, como yo vengo con 4 salarios mínimos y en el fondo público lo que valen son los últimos 10 años, y ponle cuidado a la línea del 2011, quiero que miren a la 2011, ¿la están viendo? La 2011, el salario con el cual yo coticé en el 2011 fue de 2.142.000, ¿sí lo ven? Pero para el promedio de los últimos 10 años, que es la columna que vemos allá, promedio últimos 10 años, es de 2.900.000, hay una diferencia.
¿Cuál es la diferencia? Que se trae a valor presente ese dinero del 2011 con IPC. Por eso pasa de 2.142.000 a 2.900.000 porque lo traigo a valor presente. Así, entonces ese del 2011 lo traigo 9 años, el del 2012 lo traigo 8, 2013 7, y así me voy viniendo hasta que tengo el valor presente de todo el salario que yo tuve los últimos 10 años. Y ya ahí es promedio simple, sumo y divido por 10, y me da que el promedio es el valor del todo el lado derecho abajo, 3.199.000 pesos. Ese es el promedio. Eso lo multiplico por 0.65, recuerden la fórmula que les mostré ahora, ¿sí? Y me da que mi pensión hoy, en Colpensiones, si gané 4 salarios mínimos durante los 4 años, es de 2 millones de pesos. Es el doble. ¿Ven una pequeña diferencia ahí? El doble. Ahora, con respecto a lo que yo venía ganando, 2020, 4 salarios mínimos es de 3.500.000. Yo venía ganando 3.500.000. En un fondo privado sería el 31% de lo que yo tendría de pensión. En un fondo público el 57% de lo que yo vendría ganando como pensión. Quiero saber si hay alguna duda, si me entendieron la gráfica. Básicamente son números, porque con números y con este ejemplo es que me entienden. No sé, Dani, si hay alguna otra pregunta. O si Alex o Próspero quieran aportar algo. Hay por aquí unas preguntas. Sara nos dice, ¿hay algún problema interrumpir la pensión por un tiempo o dejarla de pagar por unos años? Esa pregunta es buena y, por ejemplo, para este momento que estamos viviendo coyuntural, puede que algunas personas digan, no tengo cómo pagarlo. Entonces, tiene dos opciones. Una, dejo de pagar la pensión, y si estoy en los últimos 10 años, también es importante que evalúen el riesgo que corren. Una, dejo de pagar la pensión para no bajar mi promedio. ¿Qué problema me meto? Que la salud. Me quedo sin salud y eso es un gran problema, ¿sí? Entonces tengo que evaluar esto. Dos, hago lo posible por pagar la pensión con los salarios que venía o lo sigo pagando sobre un salario y voy a bajar mi promedio, ¿sí? Si estoy en los últimos 10 años, por decir algo, esta niña está en los últimos 5 años y va a dejar un año de pagarlo, de pensión, deja de pagar un año. Y luego retoma y sigue pagando. ¿Qué pasa con el promedio de los últimos 10 años? Ese año, como no pagaste, no se tiene en cuenta. Básicamente se tiene en cuenta los últimos 10 años pagados. La consigna debe ser llegar a los 1.300 semanas en el momento de cumplir la edad. 57 para las niñas, 60 para los hombres. Si tú dejas de pagar 1, 2, 3 años, pues vas a tener las repercusiones normales de no tener salud y del seguro. ¿Sí? Que el seguro también es importante. Tú debes de haber pagado en los últimos 3 años por lo menos 50 semanas para no perder el tema del seguro que se tiene, que en cualquier momento, pues cualquier eventualidad, ese seguro nos puede salvar la vida. Si tú empiezas a cotizar a los 20 años y te pensionas a los 57, pues mira, son 37 años, multiplica eso por 50. Son muchas semanas, de tal forma que el sistema sí tiene estipulado que algunas semanas no vas a cotizar y no tendrías problema. Tienes que considerar el tema de la salud y del seguro. ¿Alguna otra, Daniela? Lina nos dice, ¿cómo funciona el aporte voluntario al momento de estar pensionado? Bueno, si está pensionado, básicamente tú llevas eso aporte voluntario y como estás pensionado, casi que sacas el dinero de una y te vas a ganar la retención en la fuente, que es de un orden del 10%, ¿sí? Si estás pensionado, pues es un excelente negocio porque es una forma de dar una vueltecita, pero te ahorras las retenciones en la fuente, ¿sí? Claudia nos dice, definitivamente es todo un negocio, entonces, ¿dónde me recomendarían empezar a cotizar siendo independiente y nunca haber cotizado? Sí, es un excelente negocio, me alegra que estés pensando así, lo mejor que puedes hacer es la plática que vas a ahorrar ahora y que vas a volver a recibir después de los 57 o 62 años, ¿sí? ¿Dónde te recomiendo? No, pues es que esa sí es una pregunta mágica que hay que hacer. ¿Por qué? Y esta es va a dar algunas diferencias acá entre un régimen y el otro para que sepan que es que no es que sean malos, no es que uno sea más malo que el otro, no, tienen diferentes personalidades, hay que entenderlos. Entonces, vamos a poner 2 ejemplitos para que me entiendan bien. Uno de ellos es,
yo me voy al régimen privado y empiezo, ya sé que ahorro el 11.5 de mi salario, ¿sí? Pero ese dinero va a estar rentando dinero, ¿sí? Porque va a estar en fondos de inversión. Recordemos que más o menos los últimos años ha sido un 8% de rentabilidad. Suponiendo, casos extremos, que no logres la pensión, en esos fondos te devuelven el dinero más los rendimientos, ¿sí? Es decir, una persona que cotizó durante 10 años y va a ir a reclamar su dinero puede estar reclamando 30, 40 millones de pesos. Pero si tú haces lo mismo, vas 10 años y estuviste en el régimen público, te van a devolver el mismo dinero que aportaste, ¿sí? Y miremos acá el ejemplo. En este ejercicio que vemos acá, vámonos al año 2000. Miremos la línea del año 2000. En el año 2000, esa persona tenía, suponiendo, 8 millones de pesos, donde dice 11.5, tenía 8 millones de pesos. Y no volvió a cotizar. Y hoy va a ir al régimen público a que le devuelvan la plata. ¿Sabe cuánto le devuelven hoy? 8.715.000 pesos. Exactamente ese mismo valor. Mientras que en un régimen privado te van a devolver por lo menos 35 o 40 millones de pesos. Entonces es una gran diferencia entre elegir hoy uno u otro. ¿Sí? Si yo se la voy a dar con toda y efectivamente le voy a apostar a que me voy a pensionar y mi pensión es del 1.7 salarios mínimos o menos, ¿sí? Te vas a pensionar con un salario mínimo y cualquiera de los dos es igual, ¿sí? Te vas a pensionar con lo mismo. Pero si vas a apostarle por más dinero, puede que te convenga más el público, siempre y cuando los últimos 10 años tenga la posibilidad de aumentar ese pago, esos ingresos, de tener unos mayores ingresos. Entonces mira que hay varias cosas. ¿Qué pasa también? Y mirando este mismo ejemplo, esta persona que se pensionó con 200, tenía ahorrado 273 millones en el privado y se pensiona con 1 millón de pesos, listo, se pensionó con 1 millón de pesos y solamente vivió 5 años como pensionado, 5 años se murió. ¿Qué pasa con esa plática? La hereda su esposa o sus hijos si no tiene cónyuge. ¿Sí? Entonces a sus hijos le van a devolver 280, 250, 260 millones de pesos, se los devuelven a ellos, si son mayores de 26 años. ¿Qué pasa en el régimen público? Tú te mueres y esa plática quedó el gobierno con ella. ¿Sí? Esa es otra gran diferencia que hay que tener entre un régimen y otro. Entonces mira que son dos diferencias importantes para tomar una decisión hoy en día. Va a depender mucho de la visión tuya en el futuro. Hola, Daniela. Johnny nos dice, ¿se puede pagar el total de la pensión y recibir los beneficios? No, tiene que ser semana a semana. Eso se contabiliza semana a semana, ¿sí? Y se cuenta son semanas. Por eso tienes que empezar ya, ¿sí? Si yo llegué a 60 años, hice una fortuna de 1.000 millones de pesos, tenga estos 1.000 millones de pesos, pensióneme. No, señor, no funciona así. Pero en el privado, Jorge, no funciona así. En el privado funciona así, sí, solo si tú tienes más de 700 semanas cotizadas. Es decir, si tú llegas a los 60 años y tienes 700 semanas cotizadas, ahí sí usted puede ir a un privado y estás en el privado, usted puede ir y llevar los 1.000 millones de pesos, te lo suman al dinero que ya tienes y te pensionas. Pero tienes que haber cotizado aproximadamente, no recuerdo muy bien y me disculpan, pero no recuerdo si son 500 semanas o 700 semanas, tener ese saldo y la edad. Perfecto. Carlos Guillermo. Buenas tardes. Hace 12 años pagué 5 años de pensión, dejé de pagar 12 años y hace un año empecé a pagar de nuevo. ¿Se puede llegar a un acuerdo con el fondo de pensiones? No sé de acuerdo en qué. Y si pagaste unas semanas y eso, pues necesitaría saber qué edad tienes para darte una mejor idea de lo que puedes hacer, qué edad tienes. De pronto me escribes un correíto o algo y te colaboro 43. un poquito. ¿Cuántos? 43. No, 43. Mira, todavía tienes 19 años para seguir cotizando y ya llevas 5. Básicamente empiece a cotizar interrumpidamente a partir de ya y alcanzas la pensión. Si te vas por el régimen privado, métale billete, que es lo que vale, mijo, métale lo más que puedes. Si vas por el régimen público, compre semanas y después de los 50 años, 52 años, trata de subir ese promedio para alcanzar una mejor pensión.
Lina nos dice, ¿Colpensiones tiene pensión o ahorro voluntario? Colpensión no tiene ahorro voluntario, ese solamente lo tienen las privadas, porque recuerden que la privada únicamente, mi pensión depende única, exclusivamente del ahorro que yo tenga ahí. Entonces yo en cualquier momento puedo ir y llevar dinero allá y aumento ese saldo final que ustedes ven acá en el 2020, que se cruza con el saldo 2011, que da 273 millones. Yo puedo ir y meterle en este momento, por ejemplo, si me voy a pensionar hoy, yo puedo ir y llevarle 200, 300, 500, 1.000 millones a ese valor, sumo ese valor, lo multiplico por 0.004 y esa es mi pensión. ¿Sí? Entonces eso sirve para el privado, en el público no funciona así. Allá no reciben pensiones voluntarias en el público. Jason dice, Pero, discúlpame, pero si estoy en un público y quiero llevar dinero a pensiones voluntarias, sí lo puedo hacer y lo tengo que llevar a cualquiera de esos 4 fondos. Ya lo manejo como dinero privado. Dale. listo. Jason dice, buenas tardes. Si yo cumplo las semanas cotizadas, pero no cumplo con la edad mínima, ¿qué pasa con el dinero que se cotice las semanas de más hasta que cumpla la edad de pensión? Si está en un público, básicamente estás llevando más dinero, vas a tener más dinero y tu pensión va a subir. Perdón. Si estás en un privado, básicamente, si ya tienes la semana y no la edad, sigues metiendo dinero a tu fondo, a tu cuenta individual, y básicamente tu pensión es basado en el fondo que tenga, entonces no hay problema. Si estás en el público, recuerda que por cada 50 semanas adicional me dan un 1%. Entonces tengo una tasa de conversión un poco mayor y tengo una pensión mayor en esa tasa de conversión, básicamente. Luz Céspedes nos dice, hola, buenas tardes, excelente tema. Si está en un estrato bajo y cotiza sobre un mínimo la pensión, ¿la salud puede tenerla con el Sisbén? Tengo entendido que no. Tienes que cotizar salud y pensión sobre un salario mínimo, que dinero de hoy son 250.000 pesos, salud y pensión. Eso es lo que tienes que pagar mensual y punto. Para ese tema de Sisbén, hay otro sistema de pensión que se llama los BED, Beneficios Económicos Periódicos. Busca los BED, puedes usarlo como los BED, simplemente que ahí no vas a alcanzar una pensión de un salario mínimo, pero sí te dan un beneficio en dinero y es un ahorro voluntario que tú haces. Entonces te recomiendo los BED si tienes Sisbén, porque hay que estar sisbenizado para poder tener derecho a esos BED, y también tienes un subsidio, porque no es realmente una pensión. Lo importante es que te lo dan hasta que la muerte lo separe. Y el rendimiento que te da es del 0.78% de lo que logres ahorrar ahí en esa modalidad de los BED, que es muy buena rentabilidad, me parece a mí. ¿Ya? Listo, ahí Juanfer nos cuenta en qué trabaja, deja su teléfono para los que estén interesados en adquirir el seguro. Claudia nos dice, ok, está súper, o sea que me guío por privación, por privado, disculpen mi ignorancia, ¿cómo hago o a dónde se dirige uno para empezar a cotizar en el privado y qué se necesita? Pues básicamente tienes que afiliarte como independiente, vas a cualquiera de los 4 fondos y te tienes que afiliar a pensión y a salud, ¿sí? Llenas una planilla, es muy fácil la planilla, y empezar a pagar, no es mayor información a que te piden la cédula, informaciones básicas de dirección y eso. ¿Sí? Es más, si ya estás vinculado a algún fondo, no tienes que volver a vincularte, simplemente es pagar, empezar a pagar. Donde sí tienes que hacer un poquito más de trámites con el tema de la salud, que son un poco más quisquillosos, pero la pensión es, no, métale dinero y sale. Listo, Chechín. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si a mi mamá nunca ha pagado pensión, pero sí la hemos tenido en seguridad social privada. Seguridad social privada. Si no le han pagado pensión, no tendrá derecho a pensión, y no sé lo que es seguridad social privada. No entiendo la pregunta. Listo, si quieres ya sigamos y ahorita más Sí, la seguimos complementa. con las preguntas. Bueno, entonces, amplié un poquito acá en los últimos 10 años, ¿sí? Para que miremos cómo es que se calculan esos 10 años y cómo se logra la pensión. Entonces, para que les quede claro, básicamente donde dice 11.5%, se trajo durante 20 años, 22 años,
el dinero con un 9% de rentabilidad mensual compuesta, eso te da que con 4 salarios mínimos durante 26 años, te da 273 millones y es el 0.4 de eso. Que equivalente al dinero de hoy, que hoy estaría ganando 3.500.000, su pensión es del orden del 31% de lo que se estaría ganando. Baja bastante. O sea, pierdes un 70% de poder adquisitivo cuando te pensionas. En el régimen público, que son promedio 10 años, ya vimos cómo se calcula, tu pensión es de 2 millones de pesos, pierdes un 43% de poder adquisitivo con tu dinero como pensionado y tu pensión es de al 57%, ¿sí? Quiero que miremos acá, si tú quieres pagar pensión, entonces si lo haces sobre un salario mínimo, tienes que pagar mensual 250.000 pesos y básicamente es multiplicar 250.000 pesos por el dinero por el número de salarios mínimos que quieras aportar. Lo máximo que puedes aportar es sobre 25 salarios mínimos, que son 21.945.000, equivalente a pagar mensualmente 6.693.000 pesos, ¿sí? Eso que mira que ya es el 30.5, porque estamos sumando columna de salud, que es el 12.5, más la pensión, que hasta 4 salarios mínimos es 16, luego pasa a 17 y luego va subiendo 0.2% hasta un 18%, que ya lo habíamos montado, visto. Si usted quiere saber, les hago una cuenta aquí rápida. Tú vas a pagar sobre 4 salarios mínimos, es decir, tienes que pagar 1 millón de pesos mensuales. Y te faltan 10 años, son 120 meses. Es básicamente multiplicar 120 meses por 1.035.000 pesos, valor presente, equivale a 120 millones de pesos que tienes que dar durante 10 años. Mira que una pregunta que hago yo típico es, si tú tienes un apartamento, ¿qué es mejor? ¿Meter el apartamento a la pensión o quedarse con el apartamento? ¿Sí? Si tú te quieres pensionar con 4 salarios mínimos que hay que pagar mensualmente 1 millón de pesos, equivale a salarios de 3.500.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto tienes que invertir? Tienes que invertir 1 millón de pesos voy a hacer la calculadora acá, para que vean el excelente negocio que es invertir en pensiones. Entonces, multipliquen 1.035.000 por 120, eso da 124 millones. Y tu pensión equivalente, dinero valor presente hoy, son 3.500.000, y te vas a pensionar más o menos con el 0.6 de eso, 0.61. Eso te da 2.135.000 pesos mensuales para el resto de tu vida. ¿Me la cogieron? Yo voy a cotizar valor presente, suponiendo que hoy saque todo el dinero, saco 1.035.000, lo multiplico por 120 meses, que son 10 años. Eso me da que mi pensión sería equivalente a 4 salarios mínimos, 3.500.000. Eso lo multiplico por 0.61. Ay, perdón, se me fue el número. 3.511.000 por 0.61, 2.141.000, y eso lo divido por 124 millones. Me da una rentabilidad del 1.7%. Difícilmente encuentras una rentabilidad del 1.7%. Ahí se dan cuenta del excelente negocio que es invertir para la pensión. Más o menos es esto que estoy mostrando acá. Por cada salario mínimo que tú quieras cotizar para pensión, cuánta es la inversión y cuál es la rentabilidad o ROI que se tiene de ese proyecto. ¿Sí? Viéndolo como proyecto. Entonces, si miramos los 4 salarios mínimos, que es la columna de número de salarios mínimos mensuales vigentes, equivale a 1.66% la rentabilidad. ¿Sí? Tengo que invertir. Inversión 124 millones de pesos. Mi pensión de 2 millones de pesos. ROI 1.66. Ese es el ROI desde un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos. Para mí es un excelente negocio donde te puedas meter. ¿Sí? Inclusive con un salario mínimo da 2.47, es abismal. Eso es un poco lo que les quería decir. No sé si hay más preguntas, Daniela. Por aquí una aclaración. Si son en preguntas, por favor, con signo de pregunta.
Y bueno, a ver, ¿qué me perdí? Chechi nos dice, una persona que le falten 3 años siendo mujer para pensión, ¿podría pagar las semanas por anticipado? No se puede pagar nada por anticipado. Eso es mes a mes, mes a mes. Marilu dice, yo llevo cotizando a Colpensiones 32 años y tengo 51 años de edad y me quiero pensionar. ¿Ya tú qué me recomiendas? Pues no sé en cuál régimen está. Si está en un régimen privado y tienes el ahorro suficiente, te puedes pensionar ya. Si no, te toca esperar a que cumplas 57 años, te faltan 6 añitos y te pensionas. Maribel, ¿qué requisitos hay para una pensión familiar cuando uno ha cotizado pero no alcanzaría la pensión? Así, dame un segundo, si como pareja cotizan pueden ser sumadas las semanas y alcanzar una pensión familiar. Sí, los requisitos básicamente es que tengan las 1.300 semanas y la edad de los dos. Los dos tienen que tener la edad ya, o sea, la mujer más de 57 y el hombre más de 62. Y si tienen las 1.300 semanas, porque si alguno tiene 700 y el otro tiene 600, que dan las 1.300, si tienes información, ya con eso se acerca a Colpensiones o al fondo privado, ¿sí? Y adquieren ese beneficio. Lili dice, ¿se puede cotizar solo a pensión sin pagar salud en ese No. caso de estar fuera del país? Si está fuera del país, sí lo puede hacer. Y es más, es mucho mejor negocio para las personas que están fuera del país cotizar para pensión, porque mandan el dinero desde afuera, solo cotizan para pensión, no cotizan para salud y la fórmula es mucho más rentable. Si ustedes ven la última gráfica que les mostré, ahí estaba consignado salud y pensión. Pero para uno que está afuera, mandar el dinero solo para pensión, pues será mucho más rentable. Y les recomiendo a todos los que estén fuera del país que hagan eso. Sería excelente que lo pudieran hacer. Por aquí Álvaro dice, hola Huber, tengo 38 años, soy empleado y estoy en el privado. Pero ¿cuál es tu pregunta, Álvaro? Aquí Andrés Muñoz, si uno es empleado puede hacer aportes adicionales en los últimos 10 años, pagar más en el fondo público Colpensiones. Siempre y cuando tenga los ingresos demostrables. Es decir, si usted viene cotizando sobre 4 salarios mínimos toda su vida, y los últimos 10 se va a subir a 8, tú tienes que demostrarle al gobierno que estás ganando 4 salarios mínimos más para 8 y pagar los impuestos respectivos sobre esos 4 salarios mínimos más. Si no, te puede meter en un problema. Listo. Juanper, ahorita al finalizar te abrimos micrófono que quieres hacer un aporte. Michelle dice, mi mamá nunca cotizó, tiene 50 años, ¿qué podría hacer? No, básicamente empezar a cotizar, pero son 22 años, es decir, logra su pensión a los 70 y pico de años. No sé si ya la rentabilidad sea suficiente porque 75, pues hasta los 90, 95, pues especulando, y me disculpa ahí, ya perdió la oportunidad, diría yo, ya no es, lo único que podría hacer, diría yo, es meterse de pronto a unos BET, donde te dan un valor de reembolso, y tener no una pensión, sino como una remuneración económica que se le dan cada 2 meses, con el 0.78% de rentabilidad sobre lo que lleve, y tendría una rentica el resto de su vida. La frase que tú dices, Huber, que si los padres no están cotizando, Sí, eso es verdad. Hay un tema importante para todos los que me escuchan, que se me había pasado inclusive, muchas gracias por recordármela. Ese quiso esa pregunta, y todos los que tengan sus papás, preocúpense porque coticen para pensión. Porque si no se pensionan, usted es la pensión de ellos, y es ley. Los padres te pueden demandar y tú tienes que mantener a tu papá y tu mamá el resto de tu vida. Eso es ley. O sea, o sus papás se pensionan o tú te condenas a mantenerlos el resto de tu vida. Por lo tanto, preocúpate por que tus padres estén cotizando para pensión. Será un buen negocio para usted, inclusive. Uber, y ahí fue donde tú, cuando supiste eso, fue que te dedicaste a generarle y hacer la gestión para que tu papá se pensionara. Exactamente, cuando yo me di cuenta que eso existía y que mi papá no estaba cotizando para pensión, eso pues devolviéndome unos años atrás, de cómo así me va a tocar a mí ser la pensión de mi papá. Entonces me preocupé mucho, empecé a cotizarle a mi papá la pensión mes a mes, fueron varios años
aportando, pero la verdad que les digo hoy en día que fue una de las mejores decisiones que podía haber tomado. Si yo no hubiera tomado esa decisión, hoy estaría pagándole la pensión a mi papá o manteniéndolo. Hoy mi papá tiene su pensión y es uno de los hombres más felices. Les cuento un detalle de una infidencia de mi padre. Él decía, cuando yo tenía sus 14, 15 años, decía que nunca se iba a pensionar, que para qué, que eso para qué, que él se iba a morir antes. Pues hoy mi papá tiene más de 70 años. ¿Sabe qué pasa los primeros de cada mes? Mi papá se levanta a las 3:30 de la mañana a revisar en su celular si ya le pagaron la pensión. A las 6, ese día se baña, se afeita, se pone su mejor pinta y va al banco a retirar su pensión. Feliz. ¿Sí? Es anécdota personal. La verdad que me alegra mucho haberle logrado sacar la pensión a mi papá. Juan, ya completamente. Andrés Sepúlveda, sí, su aporte real es del 11.5%, hermano. Así le quiten el 16 o el 18%, lo que se aporta en forma real es el 11.5% a nuestra pensión. Joder, por acá Margarita nos dice, tengo 47 años y me pasé al público y estoy continuando con el IBC que traía en el privado. Sí, sí, y sigo con voluntarias. ¿Lo ve como una buena acción continuar así? Sí, 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 solamente que si te pasaste para el público y tienes mayores ingresos, pues trata de pagar lo más que puedas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué le recomiendo yo a muchas personas? Y si no hay algo por ahí que se llama la UGPP, que estará feliz de saber eso. Si tú tienes 47 años y tienes un apartamentico, por decir algo, y te paga $1.000.000, ese $1.000.000 equivale a que puedes pagar un salario mínimo más. Y eso se va a convertir en un ingreso superior de tu pensión para el resto de tu vida. Entonces considera, si tienes otros ingresos, pagar salud y pensión sobre esos otros ingresos para Margarita. Andrés Muñoz, ya había leído la pregunta, ¿no? Si uno es empleado, ¿puede hacer aportes adicionales en los últimos 10 años, pagar más en el fondo público con pensiones? No, solamente se puedes pagar más si tienes más ingresos. De resto no lo puedes hacer, es ilegal. Es decir, si tú trabajas y ganas, no sé, 4 salarios mínimos, pero tienes ingresos de apartamentos, de bodegas, de locales, de otra cosa, sobre esos ingresos es totalmente legal que pagues más en seguridad social, pero no es legal llegar a abonar más. Lo que sí puede con el público, llevar grandes dinero a pensión voluntaria. Listo, por acá Margarita nos pide un número de contacto. Vamos a ver el de Medellín Próspera, ya lo vamos a escribir, es 300-775-0512. Andrés Sepúlveda, yo cotizo como empleado y como independiente en fondo privado. En las dos modalidades de aporte, el aporte real es del 11.5%. Bueno, eso es pregunta. El No, aporte real es cuando del tú vas a pagar 11.5%. como independiente, tienes que pagar el 28.5% si es menos de 4 salarios mínimos. ¿Sí? Porque tienes que pagar salud y pensión. Pero a tu fondo de pensión solo va el 11.5%, pero se paga el 28.5%, que es salud y pensión. Listo, Sara nos dice, ¿me recuerdas por favor el nombre del ahorro de las personas del CISBEN? BED, beneficios económicos periódicos y de seguridad, creo, la S no recuerdo bien. Búscalo en internet y eso lo maneja Colpensiones. B de Bogotá, B de beneficio más bien, E de económicos, P de pensión y la S no recuerdo de qué es. Lo buscas y vas a encontrar en información en internet. Claudia nos dice, Margarita, ya te voy a pasar el contacto. Claudia nos dice, si yo empiezo a cotizar con un salario mínimo, pero luego adquiero más ingresos, ¿puedo pasar a pagar por más salarios? Claro, eso es exactamente lo que hay que hacer. Pagar sobre tus ingresos, independiente de lo que sea, pagar sobre ingresos. Por ejemplo, hay un tema con los independientes y es que debes de pagar sobre el 40% de tus ingresos, ¿sí? Es decir, si ganas 5 millones, tienes que pagar sobre el 40%, que es 5 por 4, 20, sobre 2 millones de pesos.
Pero si estás en los últimos 10 años, puedes pagar sobre el 100% de tus ingresos, que sería pagar sobre los 5 millones de pesos. Eso es importante que lo consideren también. Es totalmente legal. Yo creo que... Faltan unas preguntitas que tiene bueno, dale. Juan. Y Marilu por aquí también nos dice, actualmente laboro en una empresa. Si deseo incrementar mi pensión, ¿cómo puedo hacer aportes adicionales para incrementar mis aportes? Si está en un régimen privado, básicamente como pensión voluntaria, lleva todo el dinero que puedas. Tienes sesiones tributarias, vas a mejorar tu monto y vas a mejorar tu pensión el resto de tu vida. Si estás en un público, básicamente tienes que tener ingresos adicionales, si no, no lo puedes hacer. No puedes decir que estás ganando en una empresa 3 salarios mínimos y vas a pagar otro 1 o 2 salarios mínimos como independiente si no tienes realmente esos ingresos. Eso es ilegal. Tienes que demostrar que tienes los ingresos y ya lo puedes hacer sin problemas y no vas a tener ningún inconveniente. Listo, le cedo el micrófono, Juan. Dale. Dani Huerley, saludamos a Juan Londoño. Marta Cecilia Ruiz pregunta, soy empleada estatal, ¿quién reclama mi pensión cuando falte? Mira, la pensión, si tú faltas y tienes cónyuge, le queda al cónyuge. Si tú faltas y tienes hijos menores de 26 años, le queda a sus hijos hasta que cumplan 26 años. Si tiene personas con discapacidades o que dependen económicamente de usted, demostrable le queda a ellos. Si ya no tienes cónyuge, tus hijos tienen más de 26 años y no tienes personas con discapacidades o personas por las que viven contigo y dependen de ti, básicamente ese dinero ya queda al Estado con él. Ahí es cuando la enfermera se casa con el señor que cuida. Exactamente, que eso lo han venido regulando mucho porque hace muchos años pasaba mucho eso, que es que los viejitos con pensión se vuelven atractivos y las mujeres con pensión se vuelven divinas. Hay mucha persona por ahí jovencita, sardinos de 45 y 50 años cortejando niñas de 65 o 70 años con buena pensión porque saben que les queda la pensión. Eso lo ha venido regulando mucho el gobierno porque ese fue un tema que ha pasado mucho. Entonces sale la enfermera de los 35, 40 años, casada con el viejito de 70 años, que tiene 10 salarios mínimos de pensión. Excelente negocio. Bien, Ana María Rodríguez dice, cuando uno entrega los documentos para la pensión y se demoran para dársela a uno más de 8 meses, ¿qué debo de hacer? ¿Con quién debo comunicarme? Bueno, si entregas los documentos, a partir de que los entregues, a partir de ahí, si tienes todos los requisitos cumplidos, ya estás con tu pensión. Simplemente que no te la entregues. En el momento que te llegue la pensión, te llega todo ese dinero junto, ¿sí? Para que sepas. Ahí básicamente es poner una... Ay, se me fue el nombre jurídico. PQRS. Sí, una reclamación, pero eso se llama una... Se me fue el nombre jurídico. No es tutela. Derecho de petición. Derecho de petición. Muchas gracias. Ponemos derecho de petición y lo tienen que responder en 15 días. ¿Sí? Inclusive simplemente es decir, bajo el amparo del derecho de petición solicito una respuesta inmediata a este radicado de tal fecha, de tal cosa, y listo. Con eso te tienen que dar respuesta en 15 días. Dice Yarvey Alonso Cardona. Buenas tardes, una pregunta, estoy fuera de Colombia, ¿cómo puedo hacer para saber cuántas semanas tengo a la fecha y si puedo seguir cotizando desde donde me encuentro? Bueno, que puedes seguir cotizando, seguro, puedes seguir cotizando y es un excelente negocio para los que están fuera del país cotizar para la pensión porque solo pagan pensión, no tienen que pagar salud, entonces el modelo de negocio es mucho más rentable para ustedes. Depende de donde estés, si está en régimen público o privado, tienes que entrar a la página, entras a la página donde estés, buscas loguearte, te van a pedir una información de tu cédula, tus documentos, te van a hacer unas preguntas de validación, apenas logres entrar, ahí ya te dan toda la historia laboral, que es y ahí te vas a dar cuenta dónde trabajaste, cuánto cotizaste, cuántas semanas tiene, cuánto te hace falta, etcétera, ¿sí? A través de las páginas lo podía hacer. Muy bien.
Dice, disculpa, ¿en qué correo puedo escribirle a David para salir de muchas dudas que tengo? Como le digo, estoy fuera del país y quiero seguir cotizando. Ya hace 2 años que no cotizo. Pues perdiste 2 años de cotización, deberías de estar cotizando. En Medellín Próspera le ayudamos. Muy bien. Esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Por acá Lina nos dice, ¿qué pasa si tiene la edad y no las semanas? Mira, la plata te la devuelve. Entonces, como puse el ejemplo hace un rato, si estás en un régimen privado, posiblemente como el dinero está ganando rentabilidad, vas a tener una buena evolución. Si estás en un régimen público, te devuelven exactamente lo mismo que aportaste 10, 15, 20 años atrás. ¿Cuál es mi recomendación? Si tienes un dinero ahí, no lo saques, no lo retires. Hazte el cambio a BED. ¿Sí? Cambias el dinero a BED, tiene la misma, te van a dar un dinero el resto de tu vida hasta que te mueras. Y básicamente es lo que tengas ahorrado te dan el 0.78 mensual. Solo que los pagos son cada 2 meses, pero el 0.78, muy pocas inversiones te van a dar un 0.78 de rentabilidad mensual con la seguridad que te la dan en BED. Deja la plata en BED, pues si le puedes meter más, métele más y te pensionas o tienes una remuneración económica el resto de tu vida. Por acá Andrés Muñoz nos cuenta, una mujer convivió con una persona 10 años, el aportante murió, no hay hijos, la pensión le queda a la mamá del aportante y la familia o a la compañera, es en régimen privado. Esa es una discusión que hay y hay que hacer algunas demostraciones y validaciones en el sistema, pero hace poco salió una legislación, una reglamentación al respecto donde la pensión se puede partir en las 2 personas, en la cónyuge anterior y la cónyuge actual. ¿Sí? En una jurisprudencia que sacó la Corte salió que debería ser así. Hay algunas excepciones y había que mirar en más detalle cuál es los modos de convivencia de los hijos, etcétera, pero lo que he entendido es que la pensión se reparte entre las 2 mujeres. Listo, y tenemos por acá Julio. Hola, si la persona ya está pensionada en el público, ¿puede llevar ahorros voluntarios para bajar la retención en la fuente? Claro, lo puede hacer y la práctica le entra pulpita, porque cuando está pensionado la lleva a pensiones voluntarias y luego la retira. Muy buen negocio. Perfecto. Por aquí apenas me están por WhatsApp, me van a escribir una pregunta. Un momentico. Listo, no sé, Próspero o Ale, si quieren aportar algo. No, Huber, yo totalmente feliz con tus aportes y con tu conocimiento. Luz Dari, hay una pregunta de Luz Dari, Daniela, o Infinito. Alex. Alex. Ok. Listo. Sigamos por acá. Luz Dari nos dice, tengo un primo que tiene 50 años, estuvo pensionado por venir por discapacidad. Con nueva calificación le quitaron la pensión porque le mermaron el porcentaje de discapacidad. Él tiene los padres mayores de 70 años que no tienen pensión y 2 hermanos discapacitados. Yo le recomendé seguir cotizando. ¿En cuál de los dos regímenes es mejor para él? Claro, debería seguir cotizando, sería un excelente negocio porque va a asegurar no solamente la supervivencia de él, sino la de sus hermanos. ¿En cuál? No sé, porque es que necesitaría más información de saber cuáles son sus ingresos, cuáles van a ser sus ingresos en los próximos años, sobre cuánto estaría cotizando, cuántas semanas tiene, etcétera, para poder dar una recomendación más acertada. O sea, es que entre más información se tenga, pues hay menos probabilidad de fallar. Así sería muy complicado. La recomendación es efectivamente excelente negocio que continúe cotizando. Listo. Juanfer, 3 preguntas y te abro micrófono. Lina nos dice, yo tengo 47 años, ¿es conveniente pasarme al régimen privado?
Lina, si cumpliste 47 años ya no te puedes cambiar, tienes que quedarte donde estás, ¿sí? Tienes que hacer el cambio antes de los 47 años para las mujeres. Listo. Por acá nos dicen, un docente del distrito lo pensionan por invalidez. ¿Qué pasa con la plata que tenía en el AFP? O sea, con los aportes que había hecho a Porvenir antes de ser docente. No, esa es la pensión que quieres. Ese dinero a respaldar se va a respaldar esa pensión. Listo. Felipe, si una persona solo aportó 3 años, ¿puede solicitar la devolución del dinero y en qué costos administrativos incurre? Pago de abogados, por ejemplo. No necesita abogado, no te la platica con un abogado y para 3 años. No sé qué edad tiene Felipe, pero dependiendo de la edad, yo te recomendaría que si no tienes todavía la edad, se pase a los BED y haga aportes en BED y obtengas una remuneración económica para el resto de su vida. Listo. Ah, Felipe dice que es para la mamá que estaba muy joven. Pues no necesita abogado. Básicamente yo he mandado personas a Colpensiones, si estaban en Colpensiones, van a Colpensiones, llenan unos formularios, les piden unos requisitos, no necesita abogado y la práctica se la ve más o menos entre 2 y 3 meses. Si está en un público, en un privado es igual y en un público es igual, más o menos entre 2 y 3 meses y llena unos formularios que no tienen mayor complicación. Si estás en un privado, te van a devolver una buena cantidad. Si estás en un público, te van a devolver una cantidad muy pequeña porque no tiene rentabilidades. Juanfer tiene el micrófono abierto para que nos des tu aporte. Buenas tardes a todos y agradezco pues este espacio porque la verdad también me resuelve muchas dudas porque no soy el más experto en el tema de las pensiones. Bueno, aclaro algo lo que decía Huberley de lo del tema de la afiliación a pagar pensión y salud. Yo trabajo para Seguro Sura y la afiliación de normalmente una persona como independiente primero lo debe hacer con la EPS y luego pasar al operador de pago para generar el pago de esa afiliación con una planilla. Ya ahora se puede hacer la afiliación mucho más fácil porque desde que ya vaya a Sura, le hacen el proceso de ingreso y ya tiene un mes, porque la norma cambió, para hacer esos pagos a salud y pensión, entonces va a quedar con cobertura. También lo que dice Huberley de todo lo de la pensión, que me beneficia más, eso es súper importante. También es algo que no es de ocultar el tema de qué me puede cubrir a mí en caso de una incapacidad laboral, sabiendo que en Colombia no nos pensionamos con el mismo salario que ganamos, sino que también nos van a calificar con respecto a los últimos 10 años y tenemos 3 formas de pensionarnos, que ya sabemos que es vejez, fallecimiento y el tema de una incapacidad laboral. De cierto modo, en Colombia también hay que mirar qué me puede preocupar a mí en caso de que yo tenga una incapacidad laboral y cómo voy a solventarme económicamente esa parte de la pensión. Porque si yo me gano un ejemplo 5 millones de pesos y el momento de pensionarme solamente mi pensión va a llegar de 2 millones, a mí me va a hacer falta 3 millones de pesos mensuales para solventarme económicamente. Entonces, las personas también que están haciendo en ese caso para poder cubrir ese tipo de ingresos que no les va a llegar. Por decir, en mi portafolio, manejo un plan que cubre ese tipo de soluciones y así mitiga el impacto económico de las personas que tienen incapacidad laboral, como las preguntas que mencionaban al final, que hay personas que de pronto por una incapacidad lo pensionaron, pero de cierto modo los ingresos bajaron, pero los gastos se van a aumentar. Y también para ayudar a ese tema de tener una posible pensión mejor, también hay un producto que está en mi portafolio que se llama Seguro Pensión, que también aparte de ayudar a la declaración de renta, también se ayuda a que la persona que toma el seguro se respeta el IPC, tenga un valor adicional a lo que sea su posible pensión. Es decir, que puede ir programando sus ingresos en ese momento, que si yo quiero en esos momentos pensionarme a los 62 con ese seguro, me entregarían esa plata durante el tiempo que yo decida y adicional voy a tener el respaldo del IPC que nunca va a perder el valor en el tiempo. Y si yo declaro renta o más de uno de acá declara renta, eso también les va a ayudar para el tema de la declaración y eso también sería un complemento pues bastante ahí al tema de todo lo que sea relacionado con incapacidades laborales, la renta Listo, diaria por Juanfer. incapacidades y todo eso.
Tú nos dejaste Muchas tu número, gracias. ¿cierto? Sí, señora. Retorno, por favor. Listo. Bueno, ahí está tu número. Seguimos con unas preguntitas. Muchísimas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Alex. Alex, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, bueno, debo ausentarme ya tengo algo pendiente que hacer, estoy un poquito ya retrasado con otro tema. Quiero darles, primero que todo, las gracias a todos por habernos acompañado. Un abrazo muy grande a Juberley y, como siempre, mis respetos por todo el conocimiento y la sabiduría que nos brinda siempre. Un abrazo a Próspero, a Daniela y a todos, y deseo que tengan una feliz tarde. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao, Alex. Bueno, por aquí, ¿cómo estamos de tiempo para otras preguntas? Ya, yo creo que en 5 minutos terminamos. Retorno. Bueno, Huber, tenemos otras preguntas. Una de Álvaro. ¿Dónde es más rentable, en Fiducuenta de Bancolombia o en un fondo privado de pensiones, en modalidad voluntaria? Lo que pasa es que depende mucho, una fiducuenta no te da muchas alternativas de inversión, una pensión voluntaria sí te da 10, 15, 30 posibilidades de inversión. Entonces va a depender mucho de tu ímpetu de riesgo y de amor a estar moviendo el dinero. Porque tú lo puedes llevar y lo llevas a una cuenta que te va a dar lo mismo que te da un CDT. Pues lo puedes empezar a mover en portafolios que tienes más riesgo, pero puedes tener mayores utilidades. Entonces va a depender mucho de tu realidad financiera, de tus conocimientos y del riesgo que quieras correr. Lina María nos dice un comentario. Los fondos pensionales están obligados a proporcionar una información completa, indicarle al afiliado todos los aspectos positivos y negativos de ese cambio de régimen, de pensión de prima media a una de ahorro individual. ¿Esa es la pregunta? No, eso fue un comentario que nos hizo Bueno, Lina María. hay un tema que llaman que es de asesoría, doble asesoría, donde cada régimen te asesora. Yo he asesorado a varias personas que ya han ido a ese asesoramiento, y van a los dos, pero básicamente cada quien jala para su lado, entonces dicen cosas que no son mentiras, pero no dicen las realidades de cada tema. Un ejemplo, la privada dice es que aquí te pensionas con 1.150 semanas. Es verdad, se pensiona con 1.150 semanas. Tienes que cumplir la edad, ¿sí? Y un monto ahorrado. Pues si son 3 años menos, si tu aspiración es un salario mínimo, te puede convenir eso, pero si tu aspiración es tener más de un salario mínimo como pensión, no te va a convenir, así ya 3 años menos. Entonces mira que no dicen mentiras, pero no te dicen lo que hay después, las consecuencias que hay detrás de cada asesoría de esas que dan. Es importante tener alguien o una asesoría adicional como Medellín Próspera para el tema de alguien que sea más imparcial. Julio nos dice, hola, buenas tardes, tengo 35 años, hasta ahora recién voy a pagar la pensión, ¿cuál me recomiendan? 35 te da casi que para que a los 62 si pagas interrumpidamente cotizas de pensiones. ¿Cuál es mejor? Mijo, no sé porque no tengo la bolita, entonces es lo mismo que le digo a las personas. Si tú quieres un salario mínimo, te puede convenir más, hasta 1.7 salarios mínimos, te puede convenir más la privada. ¿Sí? Si vas a ir más arriba, puede que te convenga más la pública. Siempre y cuando los últimos 10 años vayas a tener muy buenos ingresos. De lo contrario, puede que te convenga más la pública, ¿sí? Entonces es muy complicado. Sobre todo si logras pensionarte, excelente, pero si no logras la pensión y tienes que pedir devolución de aportes, puede que te convenga más la privada, porque el dinero que pongas va a estar generando intereses y generando ingresos, mientras que en la pública no vas a generar más. De todas formas, si tienes 35, tú tienes hasta los 51 años para tomar la última decisión y cambiarte a un régimen o al otro. ¿Sí?
Excelente, Huber. Ya terminamos preguntas para que terminemos. Sí, una cosita. Juanfer, por favor, ¿nos puedes volver a poner el número? Te están solicitando y listo. Ok, bueno, entonces, Huberley, muchísimas gracias. Este webinar queda colgado en nuestro canal de YouTube de Medellín Próspera y en el de hdlatam.co. Juan nos apoya con esta transmisión para HD Latam. Y Juan, ¿algo más? Juan, Hola. ¿qué hay? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy bien, gracias. La última pregunta es, ¿se puede dejar una autorización al cónyuge para partir la pensión con los hijos mayores de edad de requisito para acceder a ella en caso de faltar el cotizante? Y Catalina pregunta a qué número se pueden comunicar con Medellín Próspera para una asesoría. Mira, la pensión tiene exactamente el mismo, la misma reglamentación de temas hereditarios. Es exactamente la misma. O sea, lo mismo que la pensión. Si dejas una casa, tiene exactamente las mismas normas que una herencia. Eso ya está estipulado por el gobierno. ¿Sí? Para saber cuánto se va a un lado y cuánto se va al otro. En el tema de la pregunta de si se muere, la estipulación de cuánto los hijos y cuánto la cónyuge. Eso ya está reglamentado. Por aquí, Pipe nos hace una pregunta. Mi mamá tiene 56 años, pero no le alcanzaron las semanas para pensionarse. Solo tiene 122 semanas. Por esta contingencia no están entregando ese dinero, así no tenga la edad necesaria. Pues mira que es muy poquito tiempo. Yo te recomiendo que investigue los BED. Para mí los BED son un excelente negocio. Da una rentabilidad del 0.78% mensual, que para mí es muy buena rentabilidad. ¿Sí? Y te la van a dar hasta que la muerte lo separe, y no solamente eso, ese 0.78 va a subir con el IPC, que lo vuelve, o sea, siempre va a tener poder adquisitivo con ese dinero. Si lo puede hacer, sería mucho mejor. 57, y no sé si permita seguir abonando. Si la familia tiene posibilidad de seguirle abonando durante unos 2 o 3 años más para que aumente ese monto y tengas una mejor remuneración, sería excelente. Yo recomendaría más eso que ir a pedir el dinero. Y la coyuntura, no, tú puedes ir, vas y radica documentos, te los van a recibir y esperes, siempre a esperar, eso se demora unos necesitos para devolverte el dinero, pero te recomiendo más los ver. Ok, listo, Huber. ¿Qué es lo Muchas gracias próximo? a todos y aquí estamos a sus órdenes. Bien. ¿Qué es lo próximo que sigue que Medellín Próspera? Todos los martes a la 1:08 tenemos este espacio de sabiduría financiera. Hemos diseñado otro formato, pues también así con webinars, que hemos bautizado Conéctate, Emprende, Prospera. Allí tratamos temas sobre energía, espiritualidad y todo el tema holístico y de pensamientos y de creación que tiene que ver con el emprendimiento. Finanzas personales, tratamos también, está una abogada que nos apoya con todo el tema legal jurídico de los emprendimientos, hablamos de emprendimientos e ideas de negocios y apoyamos a todos ustedes en este proceso de crear nuevos negocios y crear nuevos ingresos en los que cada uno de vuestros talentos le permita hacer. Síganos en redes sociales como Medellín Próspera, en Facebook, en YouTube, ¿dónde más? Ya. En Instagram también como Medellín Próspera. Apóyennos, por favor, a llegar a muchas más personas. Y en YouTube hay muchos más videos sobre este tema de sabiduría financiera que están disponibles para ti. Así que gracias, gracias, gracias y sean prósperas personas.